Hola. Hola. Bueno, hoy en el podcast de hoy vamos a hablar de la teoría del flujo, ¿vale? Y de para qué puede servir en el emprendimiento. Hola, bienvenida al podcast de Germinando Rural. Este es tu espacio donde ser, disfrutar y conectar. Acompáñanos y tómate un ratito para disfrutar con nosotros. Somos Regina, Geno y Manu y hablamos sobre emprender, estilo de vida slow, vida rural y mucho más. Ponte tus auriculares, apaga el mundo y conecta contigo. Claro, y diréis, ¿qué es la teoría del flujo? Pues hay un neurocientífico, Mihaly, lo voy a decir mal porque es imposible decir su nombre, Csikszentmihalyi, bueno, nunca he sido capaz. Csikszentmihalyi o algo así era. Es muy difícil, Mihaly Csikszentmihalyi. ya lo pondremos en el, en el vídeo para que lo podáis buscar sus libros, que son muy interesantes, que postuló la teoría del flujo, que dice que cuando entramos en estado de flujo, entramos en un estado en el que tenemos una capacidad de concentración altísima, el mundo se desvanece a nuestro alrededor, entramos en un proceso, o sea, en un punto creativo fortísimo, nuestras capacidades musculares y corporales aumentan, nuestras capacidades cerebrales están al máximo y lo que es muy importante, aumenta nuestra creatividad muchísimo porque cuando estás en estado de flujo se activa otra parte del cerebro y se apaga el córtex prefrontal. Entonces, en el córtex prefrontal es donde tenemos el crítico interno. El crítico interno es el que hace que dejemos de probar muchas opciones, que dejemos de desarrollar muchas oportunidades, porque nos está diciendo, no, eso es peligroso, no, eso no está bien, no, ahí vas a fallar. Entonces, cuando estás en estado de flujo, es algo, estás totalmente concentrado, es algo que conocemos mucho los artistas, ¿no? Pues la típica imagen esa que tenemos del artista loco que se ha puesto a crear y ha estado 2 días sin comer y solo pintando hasta que acaba su obra, eso es. O también los Sí. científicos que se ponen a investigar en un descubrimiento y están totalmente concentrados, se olvidan del cuerpo, se olvidan de su vida y están solo concentrados con todo su foco en eso, ¿no? Eso es el estado de flujo, ¿no? Sí, el estado de flujo, ¿no? Sería como ese estado mental, ¿no? En el que entras cuando estás haciendo una tarea, ¿no? Muy, digamos, muy apasionante, ¿no? Que requiere mucha concentración por tu parte, ¿no? Y como que ya trasciende, ¿no? Trasciende esa concentración y ya te olvidas del mundo completamente y solo te acuerdas o sea, solo estás como centrado en lo que estás haciendo, en crear y en desarrollar esa idea, ¿no? Sí, efectivamente, y lo que te decía antes, ¿no? Que al tener apagado el crítico interno, tener apagado el córtex prefrontal, Que es como la consciencia, ¿no? Así como, no, como la conciencia social, la conciencia mm, crítica, el crítico interno, ¿no? como tus Es, bloqueadores, ¿no? sí, todos estos bloqueadores, que son los bloqueadores que nos sirven para sobrevivir, Mm, que están, para que nos dicen los peligros, las cosas que son peligrosas, las cosas que son diferentes, las cosas que cuestan más esfuerzo. Como eso está apagado, pues encuentras soluciones que no se te habrían ocurrido jamás estando en otro estado, ¿no? O sea, aparte de tener la concentración muchísimo más agudizada, es que la capacidad de tener soluciones es gigante, ¿no? Es amplísima, ¿no? Entonces, esto que al principio, bueno, pues era casi una cosa que lo estudió este neurocientífico, pero que después se ha ido estudiando, ¿no? En institutos de investigación, haciendo pruebas, y se han hecho pruebas pues, en CEOs de empresas, se han hecho pruebas en soldados, se han hecho pruebas en atletas. Entonces, por ejemplo, había un atleta, yo como soy muy mala para los nombres, se me olvidan, pero que era escalador, que escalaban escalada libre, es decir, sin sí. ningún agarre, ¿no? Pues que escaló Me el... suena a historia, ¿eh? Sí, sí, Me está es que sonando. yo soy muy mala para los nombres, pero Sí. era un escalador, que había una escalada libre que había que hacer en la pared más plana que existía, que era una pared que tardaban tiempo, ¿no? En escalar, más de un día, ¿no? Y este hombre lo consiguió en 2 horas y comprobaron que es que había entrado en estado de flujo y que era una persona que entrenaba para entrar en estado de flujo, y por eso conseguía esas cosas que eran como de sobrehumanas, ¿no? Y eso lo utilizan mucho los atletas olímpicos.
Entonces, por ejemplo, en CEOs se ha comprobado, en CEOs de empresas, que los que aprenden a entrar en estado de flujo y trabajan en estado de flujo, son capaces de entrar en estado de flujo para trabajar y conseguir sus cosas, aumentan hasta un 500% su productividad, ¿no? Y sí, Una pasada, es tremendo. Y se han hecho pruebas también con soldados en Afganistán, en Irak, etcétera, que les enseñaban a estar en estado de flujo y aumentaba hasta un 40% su rendimiento, ¿no? Entonces, es una cosa que da obvio lo útil que es para el emprendimiento, ¿no? Ser capaz de entrar en ese estado en el que tu creatividad aumenta, tu productividad aumenta, tu capacidad de solventar problemas aumenta, ¿no? ¿Y qué crees que como que hace? O sea, ¿qué crees que nos impide entrar en ese estado de flujo? Pues hay bastantes cosas que bloquean que estés en estado de flujo, ¿no? Pues, por ejemplo, la distracción. Vivimos en el mundo de la distracción. Tú estás trabajando y tú tienes que hacer una tarea de alto rendimiento, por ejemplo, y te está sonando el móvil, de pronto viene un envío de Amazon y te despierta, o sea, te saca de tu estado de flujo. Digo despierta porque estás como dormido, estás como totalmente concentrado, ¿no? Viene una persona y te habla. Estamos en un mundo, o entra un mail, entra una notificación. Sí, muy invasivo, ¿no? Sí, en un mundo de distracción. Entonces, la distracción, y si vives en distracción, va a ser muy difícil que tú entres nunca cuando estés trabajando en estado de flujo. Entonces, uno de los primeros bloqueadores del flujo es la distracción. Por ejemplo, una cosa que a mí ataca mucho, ¿no? También cuando quiero entrar, ¿no? en ese estado de flujo, es que intento ser como demasiado perfeccionista, ¿no? O sea, intento tener en cuenta tantas variables que al final como que se me capa la creatividad. Efectivamente, y también la falta de consistencia, es decir, tú empiezas una tarea, la haces un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, lo estás haciendo muy bien. El sexto día fallas, el séptimo día fallas, ya empiezas a procrastinar, te da el bajón, no lo consigues. Entonces, ¿qué pasa? Que como no estás entrenando en ser consistente, la consistencia es una de las bases para ser capaz de entrar en estado de flujo. Sí. Entonces, si no trabajas tu consistencia, va a ser muy difícil que entres en estado de flujo también, ¿no? Por ejemplo, otro de las cosas que bloquea mucho el estado de flujo, ¿no? Es la sensación de incertidumbre, ¿no? Y dirás, ¿qué es la incertidumbre, no? Claro. Pues es cuando en tu empresa, ¿no? O en tu negocio o en tu emprendimiento no tienes claro a dónde vas, ¿no? O sea, no tienes claro a dónde vas, a dónde quieres llegar, qué objetivos tienes, porque claro, eso lo que te genera es una sensación de, pues eso, de incertidumbre que te o sea, que te impide poner el foco en algo, ¿no? Y al final, como el estado de flujo lo que te ayuda es como a concentrarte muchísimo en algo. Si no eres capaz de centrarte en una sola cosa, de saber a dónde vas, no eres capaz de entrar en estado de flujo sobre esa cosa, porque claro, no tienes un foco. Claro, no tienes claridad, ¿no? Sobre qué es lo que quieres, Justo. sobre lo que quieres conseguir, entonces a lo mejor estás pues un poco haciendo las cosas sin ton ni son y con pérdida absoluta de foco, ¿no? Claro, y por ejemplo, otro punto que ataca mucho, ¿no? al estado de flujo es cuando trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, ¿no? Y ya, pues, estás ya que no puedes más, ¿no? Sí, lo que llaman los americanos el burnout, ¿no? Cuando Sí, estás que ya es, quemado, ¿no? Cuando estás quemado, que estás todo claro, el día dedicado a, vale, y ahora tengo que hacer esto porque tengo que llegar a este objetivo y tengo que llegar al otro y estás también como quemando naves, ¿no? Es decir, tengo que intentar todas las opciones posibles, tengo que hacer las cosas por encima de mis propias capacidades, ¿no?
llega un momento que acabas estando quemado, entonces cuando estás quemado entras en estrés y es imposible totalmente que entres en estado de flujo, ¿no? Entonces es una cosa que afecta mucho, ¿no? Sí, como que te presionas por demás, ¿no? Y al final como que ya es que pierdes ya hasta la motivación, ¿no? Claro, ¿No? claro. Claro. Y luego otra cosa que está bastante relacionada, pero que está relacionada con la salud también, es el agotamiento. O sea, cuando estás tú, pues, por ejemplo, nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Que nos ponemos enfermos y seguimos trabajando. Sí, No respetamos nuestro cuerpo. No dejamos tiempo para recuperarse a la naturaleza, ¿no? Y muchas veces es necesario, bueno, siempre es necesario dejar que tu cuerpo se recupere totalmente, porque incluso también estando enfermo, cuando el cuerpo para, cuando te das ese tiempo para parar, reconectar con tu dolor, reconectar con tu cuerpo, recuperar esas fuerzas, muchas veces en esos momentos puedes llegar a entrar en estado de flujo. Pero si tú, cuando estás enfermo, no das el tiempo que necesitas para recuperarte porque estás angustiado sobre si vas a llegar o si no vas a llegar o si vas a conseguir esto o no lo vas a conseguir, al final tu cuerpo no está en óptimas condiciones. Y si tu cuerpo no está en óptimas condiciones y estás presionándolo más allá, porque en el punto anterior lo que hablábamos era de presionar la mente, claro. ahora estamos hablando de presionar el cuerpo. Sí, como de no respetar tu cuerpo, ¿no? Y pasar por encima de ti, es decir, como exigir de más a tu cuerpo. El otro era más como exigir de más a tu mente, ¿no? Claro, Y este es exigir de más a tu cuerpo, a o tu sea, ya que tu cuerpo, cuerpo no te responde, entonces no puedes llegar a ese estado de concentración porque claro, al final la concentración consume mucha energía y si sí. no tienes energía no puedes, Efectivamente, de ¿no? hecho, consume tanta energía que por eso en estado de flujo, es que como que te olvidas de las otras funciones biológicas, como de respirar, no, pero prácticamente, o sea, Sí. te olvidas de comer, te olvidas de ir al baño, te olvidas de todo, ¿no? Bueno, de hecho, que hablabas sobre respirar, en realidad cuando estás en estado de flujo, respiras muy poco. Claro, ¿No? O sea, te bajan las respiraciones a poquísimas por minuto. efectivamente, O sea que, efectivamente. ¿no? Y ya por último, ¿no? Que yo el agotamiento lo veo un poco una consecuencia de trabajar hasta quemarse y también de esto que quiero hablar, que es un poco la saturación por exceso de... Yo lo llamo un poco como por exceso de estímulos, ¿no? Que quieres hacer tantas cosas a la vez que al final se te fríe el cerebro, o sea, no puede más, ¿no? Te saturas, intentas hacer demasiadas cosas y es que... Y no puedes, entonces, como quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo, no te puedes centrar en una sola y no puedes entrar en ese estado de flujo, ¿no? Sí, lo que decía siempre la abuela de el que mucho abarca poco aprieta. Efectivamente, es lo mismo. Efectivamente. Es lo mismo, Sí, claro. sí. La saturación, además, yo creo que es una cosa que nos pasa bastante a todos, ¿no? Que queremos hacer tantas cosas a la vez Sí. que al final ninguna está bien hecha, Sino que es un ¿no? poco lo que tú dices cuando... Pues cuando estamos en eso, ¿no? Que dices que es que voy como un pato escabezado, ¿no? Que dices que vas loco porque no sabes en qué centrarte, no sabes si estar trabajando en una cosa o trabajando en otra o qué hacer. Claro, Pues entonces, claro, si estás en ese estado en el que no sabes qué hacer, pues ya, imagínate centrarte en algo y que trasciende ya y que estás como en otro mundo, ¿no? Es inviable. claro. Entonces, fíjate cómo se van uniendo unas con otras, ¿no? Pues el estar saturado porque estás haciendo demasiadas cosas, porque no te has bloqueado tiempos para concentrarte, es decir, estos son los tiempos que tengo bloqueados para llegar a realizar esta tarea, eso es porque no tienes claridad en tu negocio, eso es también porque al final lo que te lleva a esa saturación, esa falta de claridad es a sobrecargarte, a saturarte, a enfermarte. O sea, es que si te das cuenta van enlazando unos con otros que lo que hacen es que la persona acabe en una situación de estrés crónico, ¿no? Sí, Ese tipo de cosas que van sumando unas a otras y el estrés crónico es un estrés que es el estrés malo, porque luego está el estrés bueno, ¿no? Pero el estrés malo es ese estrés que tenemos casi todos ahora mismo en la
en la cultura esta de la prisa en la que vivimos, que estamos Ujú. todo el día corriendo, y tenemos un estrés de que hay muchas cosas por hacer, que todo el rato hay muchas cosas por hacer. Y es un estrés que se manifiesta en nuestro cuerpo de manera silente. ¿Y qué quiere decir en estado de silente? Silente de silencio. Se manifiesta en silencio. El estrés crónico es un estrés que has acumulado en tu cuerpo tantos estímulos que son negativos para tu salud, que tú a lo mejor ves una persona con estrés crónico y no es una persona de apariencia nerviosa. Sí, como que pasa muy desapercibido, ¿no? Sí, pasa desapercibido. A lo mejor es una persona que le preguntan y dice, no, yo no tengo estrés. Pero va desarrollando enfermedades relacionadas con el estrés, pues cardiopatías, va desarrollando problemas autoinmunes, va desarrollando enfermedades del intestino delgado, ¿no? O del sistema digestivo. Acaba desarrollando a lo mejor síntomas como ansiedad y tú la conoces y dices, qué raro, si esta persona no es nerviosa. No, sí que es nerviosa. Lo que pasa es que se ha acostumbrado tanto a esos niveles constantes de estrés, que ese estrés se ha cronificado Como y, que se ha adaptado, ¿no? y se ha adaptado, efectivamente. Somos así, nos adaptamos a los estímulos, sean buenos o sean malos. Se ha adaptado al estrés. Pues el estrés crónico es un bloqueador absoluto del flujo. ¿Qué pasa? ¿El estrés es siempre malo? No, el estrés crónico es malo. Tenemos el estrés crónico y tenemos también un estrés puntual planificado, que Vale. es un estrés en el que podemos poner nuestro cuerpo, nuestra mente en un estrés puntual, pues como hacen los deportistas cuando tienen que correr una carrera de 100 metros lisos, ¿no? Un estrés puntual que es muy corto en el tiempo y en lo que haces es poner el cuerpo a tope, ¿no? Que ahora mismo muchos empresarios, por ejemplo, que se han puesto de A moda, los ¿no? baños estos de hielo, ¿no? A los baños de Sí, hielo. O sea, situaciones que puntualmente te ponen ese estrés. claro. Esto sí que es un facilitador de la entrada en estado de flujo, ¿no? Eso te entrena para entrar en flujo, pero el estrés crónico es un bloqueador absoluto, ¿no? Sí, y luego también una cosa que te perjudica también es cuando eres demasiado rígido, ¿no? Cuando tienes eres muy intransigente, ¿no? Contigo mismo y con tu empresa, ¿no? Que no te permites tomar decisiones que se salgan de lo común. De lo común o de las ideas que tú tienes. Sí, Y efectivamente. también mentalidad rígida en el sentido de, no, esto es por donde hay que ir y no hay otra solución. O esto es como se tienen que hacer las cosas. O las emociones no son importantes, lo único que importa es lo tecnológico, lo racional. Eso está totalmente en contra de entrar en estado de flujo. Ujú, Y realmente es una tontería hacer eso, porque cuando tú tienes una mentalidad que no es rígida, sino que es una mentalidad que evoluciona, que es capaz de ujú. cambiar en el tiempo y adaptarse a las nuevas cosas que vienen, y tú eres capaz de entrenarte en entrar en este estado de flujo, como ya hemos hablado antes, la productividad aumenta muchísimo, con lo cual el éxito de tu empresa va a ser mucho mayor, ¿no? Y ya hablando del éxito de tu empresa, por último, una de las cosas que también ataca mucho, ¿no? Es esa mentalidad de, pues me voy a dedicar a esto porque esto es lo que ahora vende, ¿no? Y claro, a lo mejor te metes en una empresa o en un emprendimiento que a lo mejor no te apasiona, que no te llena, ¿no? Y con el tiempo lo que vas encontrando es que te falta motivación. Entonces claro, como no tienes motivación, no tienes pasión, ¿no? Esa pasión te impide, ¿no? Como alcanzar, como centrarte, ¿no? En qué quieres conseguir. Y como hemos dicho antes, si no te puedes centrar, si no puedes poner tu foco en algo, nunca vas a poder entrar en estado de flujo, ¿no? Sí, además eso, la motivación, necesitas una motivación relacionada con tu propósito, es decir, Claro, una motivación que sea intrínseca, que claro, esté dentro de ti, no una motivación extrínseca como puede ser me quiero comprar un BMW o me quiero efectivamente. comprar la casa más grande o tener la oficina más grande o el premio X.
Ujú. ¿no? Tiene que ser una motivación intrínseca, porque la motivación intrínseca es la que trae la pasión. Cuando tú Ujú. estás apasionado por algo, es porque tienes un propósito. Y luego ya fuera completamente del ámbito de la empresa, del emprendimiento, ya en la vida cotidiana, el estado de flujo es muy bueno y muy beneficioso para campos muy diferentes, como puede ser, por ejemplo, te ayuda a desarrollar muchísimo tu creatividad, porque como has contado antes, ¿no? Como anulas, ¿no? Esa parte que tiene, pues todas las imposiciones sociales, todos los juicios, todas las cosas que te han ido metiendo por la educación, ¿no? Al final consigues ideas mucho más creativas, ¿no? Más raras, ¿no? Ideas que no se te ocurrirían normalmente porque tu cerebro las bloquea automáticamente porque dice, no, esto no es común, esto no me gusta, ¿no? Entonces, pues eso, te ayuda muchísimo a desarrollar tu creatividad, te ayuda muchísimo a encontrar soluciones diferentes para los problemas, ¿no? Que, claro, a lo mejor tú en tu día a día pues a lo mejor solucionarías, pues, me lo invento, pues pagando dinero o contratando a alguien o lo que sea, ¿no? Y encuentras una solución que a lo mejor no tiene nada que ver. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque cortas las vías, ¿no? De lo que te han enseñado, de lo común, de lo corriente, te liberas de juicios, ¿no? Y simplemente dejas funcionar a tu cerebro y dejas que la creatividad fluya, ¿no? Sí, y yo creo que también que entras en un estado, conectas con la calma, ¿no? Cuando Mm, estás en estado de flujo. A mí me ha pasado creando obras de arte, ¿no? Em, y me pasa también muchas veces cuando trabajo, cuando me bloqueo bastantes horas para hacer una tarea de alto rendimiento, ¿no? Pues llega un momento que entro en estado de flujo y trabajo muchísimo más rápido, ¿no? Y más rápido, más concentrada, mejor, ¿no? Más creativa, ¿no? Y yo creo que eso también, lo que hablábamos de otras áreas de nuestra vida, eso también al final se transmite a la gente con la que estás, ¿no? Pues lo ven tus hijos que eres capaz de tener soluciones diferentes, soluciones abiertas, más divertidas, ese estado de calma, ¿no? Ese aprender a estar en calma, sí. eso mejora las relaciones con tu pareja, ¿no? Entonces es una cosa es una cosa que si la entrenas realmente trae beneficios a, a- a medio y a largo plazo, yo creo, ¿no? Sí, y luego, claro, a mí me pueden preguntar, ¿no? O nos pueden preguntar, ¿y tú para entrar en estado de flujo, ¿no? ¿Qué haces, no? Y claro, en realidad, entrar en estado de flujo es complejo, ¿no? Porque, claro, te tienes que quitar todos estos bloqueadores y te los tienes que quitar, pero incluso una vez quitados, que tampoco te los terminas de quitar, es difícil, ¿no? Entonces, así para empezar, ¿tú qué crees que sería como el primer paso, ¿no? A ver, O más que el primer paso, ¿qué crees que puede ayudar, ¿no? A que empiece en sí, ese camino, ¿no? a ver, para entrar en estado de flujo, aparte de artistas, escritores, poetas, filósofos, científicos, que curiosamente tenemos una capacidad extraña para entrar en estado de flujo muy a menudo, hay cursos intensos y largos para entrenar a los CEOs de las empresas, ¿no? Y para entrenar eso, lo que os decía antes, atletas, soldados, etcétera. Entonces no es una respuesta sencilla, no se puede decir una, cuatro maneras de entrar en flujo. No, lo que sí es Claro, cierto es que aparte de prepararte para evitar los bloqueadores que hemos ido mencionando, todos los bloqueadores que hemos ido mencionando, hay dos cosas sencillas que sí puedes hacer que pueden empezar a entrenar a tu cerebro y a tu cuerpo para que entre en estado de flujo, ¿no? Uno es la meditación, ujú, porque cuando tú meditas, si tú te acostumbras a meditar de manera consistente, acuérdate que hablábamos también antes de la claro, consistencia, ¿no? Meditar todos los días 5 o 10 minutos, a la larga acabarás meditando a lo mejor 20, 30 o 40 minutos, pero al principio 5 minutos. Si te acuerdas, acostumbras a meditar todos los días 5 minutos, esos 5 minutos de meditación van a hacer que aumente todo, tu foco,
tu creatividad, tu capacidad de resolver ese día, tu calma. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas, lo que conectas es con el parasimpático, o sea, el que se activa es el sistema parasimpático. El que tenemos activo normalmente en fase de estrés es el sistema simpático. Los dos trabajan en conjunto, ¿no? Pero cuando tú estás meditando, está mucho más activo el parasimpático, es el sistema nervioso parasimpático es el que lleva las funciones vitales, el que funciona en automático el corazón. Sí, respirar, el latido del corazón, etcétera. Sí, el funcionamiento del cerebro, ¿no? Etcétera. Eso es. Y una de las cosas básicas de cuando entras en meditación, de cuando estás meditando, es que entras en ese estado en el que también tu crítico interno se apaga. Entonces, aunque puedes estar meditando y estar viendo los pensamientos, nos pasa a muchos, ¿no? Que empezamos a meditar y estás, pues a lo mejor centrándote en tu corazón, centrándote en tu pecho, relajando tu cuerpo, cosa que también es sanísimo, por cierto, y ya te ayuda a entrar en estado de flujo porque estás cuidando tu cuerpo, ¿no? Estás relajando todo y la cabeza está hablando, ¿no? Está hablando, está diciendo todas las cosas porque nuestra cabeza es muy difícil que pare, ¿no? Y de hecho, ni siquiera es necesario pararla. Tú estás meditando y te limitas a observar esos pensamientos de manera como si fueran externos a ti, porque son externos a ti, ¿no? Estás observando esos pensamientos y a la vez estás haciendo, pues, centrado en tu corazón, centrado en lo que estés trabajando ese día. Se va a ir poco a poco apagando ese córtex prefrontal, va a apagarse el crítico interno y eso va a hacer que mejores tu capacidad para entrar en estado de flujo. Interesante. Y luego si a lo mejor no quieres hacer, ¿cómo decirlo? Si no quieres hacer ese esfuerzo, ¿no? De sentarte y como estar estático, ¿no? En una meditación, ¿no? Si a lo mejor es una persona que necesita más moverse o que necesita, para entrar en, o sea, para concentrarse, ¿no? Necesita movimiento. Una cosa que funciona también muy bien es pasear, ¿no? Pero no un paseo normal, o sea, irte a pasear centrada en tu cuerpo, ¿no? Centrada en tu cuerpo y también como centrada en el ambiente, ¿no? En lo que te rodea, pensar, pues eso, cómo notas la brisa del aire que te toca el cuerpo, cómo suenan las hojas, los pájaros que hay, y todo eso mientras vas andando, ¿no? Te va ayudando mucho a ir como poco a poco, ganando concentración, relajando el cuerpo. Al estar andando también, al final, aunque sea poco, estás haciendo cardio, estás activando un poco tus células, pero abres tus sentidos también, claro, ¿no? estás conectándote con todos tus sentidos, conectándote con tu cuerpo, ¿no? Entonces es una actividad que ayuda mucho a aumentar tu nivel de concentración, a relajarte, a soltar tu cuerpo y claro, eso también te ayuda a quitarte muchos bloqueos, ¿no? De los que hablábamos antes. Entonces también viene muy bien, si quieres. Sí, mira, he traído yo este libro para que lo vean, que no es un libro de empresa, que es El elogio del caminar de, no sé si se verá en la cámara. Sí, de David El elogio del caminar de David Le Breton, que lo conocí yo en Bellas Artes. El libro es súper interesante, que habla justo de cómo al caminar acabas entrando en ese estado de flujo. No lo menciona como estado de flujo, pero sí es cierto que es un estado en el que conectas los sentidos, conectas el cuerpo, apagas un poco la mente crítica, ¿no? Como que te fundes, ¿no? con lo de alrededor y todos los beneficios que tiene ese caminar y como grandes soluciones de problemas, grandes teorías se han generado paseando a lo largo de la historia, ¿no? Joder, qué interesante, la verdad. Bueno, pues nada, ya solo nos queda despedirnos, ¿no? Despedirnos, sí. Pues venga. Sala. Hasta el próximo día. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Si te ha gustado, comparte. No te olvides de seguirnos en redes. Nos encontrarás como Germinando Rural en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Hasta la semana que viene!